eres grande, poderoso, Rey de toda la creación. Tonchito. Ante ti encomendamos nuestras vidas, Rey del universo. Gracias, Padre. Shalom, shalom para todos, hermanos en las naciones. Gócense y alégrense delante de su Rey, Melech Israel, el Creador del universo. Y de su Yeshua, de su salvación. Amén. Maestros insensatos. Debemos decir que hay maestros insensatos. Y lo digo porque miren, hermanos. Hace rato estaba, buscando esos canales que acostumbro también escuchar yo. Yo escucho a muchos siervos, a muchos talmidín, muchos discípulos serios del Mesías y de nuestro Padre. Entonces estaba yo buscando, porque me llegan sus notificaciones de que han subido algo. Y bueno, lo escuchamos y lo analizamos también, obviamente. Y si hay algo que no corresponda, también tratamos de manifestarlo. Amén. Así también yo espero que los que escuchen los videos que este consiervo suyo sube, también los analicen. Recuerden que no estamos haciéndolos para caída, para derribar a los que estén escuchando o sigan los videos de esas personas. ¿No, amados? Entonces recuerden también que hay unos que ya están breves, están recientes, no nuevecitos. Y están muy vulnerables ellos. Bueno, pero hay otros que ya por la misericordia del Padre Eterno y de Yeshua, es que estamos en pie. Hemos podido, el Padre nos ha metido por fuego, nos ha purificado, ¿verdad? Por pruebas, todo eso. Pero nosotros siempre decimos y le damos toda la gloria a Él. La gracia del Eterno es obrando en nosotros. No son mis capacidades intelectuales, ni mi mucho conocimiento, nada de eso. No, amados, aquí nadie se para el cuello, para nada. Guárdenos el Eterno de hacer eso. Nada más que sí, como en la Escritura el Mesías reprendió, Pablo reprendía, o sea, eso no está mal. Recuerden que eso es corrección, ¿sí? Y por eso es lo que nos dirigimos nosotros con todo respeto y temor a los creyentes que están dentro del cristianismo, en sus ramas. Porque decía hace rato, yo escuchaba a uno de ellos, y aquí tengo su nombre, y lo voy a decir no por contienda, no por contender con él, sino para exhortarle, porque aunque él ya lleve años dentro del conocimiento del Evangelio, no quiere decir que él no tenga fallas. ¿Sí? Yo cuando era pequeñito en la Emuná, aquellas personas que me estaban a mí instruyendo, la verdad que me llevé cada regañada, pero al momento a lo mejor hasta te llenas así como de coraje, ay, ¿cómo me dice esto? Pero después ya calmada la cosa, ya lo analizas y dices, no, sí, cierto. Si no, ¿cómo crecemos, no? Entonces, pero hay gente, la verdad, que no tiene modos de hacer una exhortación, ¿verdad? O sea, se les nota luego como que lo hacen en ira, enojo, en contienda. Entonces les digo, nosotros y otros muchos estamos haciendo esta labor, pero no con la intención de que esa persona se aleje del Señor, sino que esa personita agarre más profundidad, sus raíces se echen más profundo, para que sea sano. Recuerden, la misma palabra nos lo enseña, ahorita lo vamos a ver. Dice, maestros insensatos dentro del cristianismo, los exhortamos en el nombre de Yeshua o Jesucristo como lo conocen, a dejar esa postura de antimesías. ¿Por qué? ¿Por qué digo de antimesías? Somos antimesías todos cuando ya le cambiamos un poquito el sentido a alguna porción de las Escrituras. En Apocalipsis el mismo Mesías dijo que él testifica contra todo aquel que le cambie, le agregue o le quite, ¿verdad? Eso lo dice en el último capítulo. Entonces, ¿le podemos cambiar a la Escritura sin quitarle una letra, una coma, una tilde? Sí, cuando sacamos de contexto alguna porción. Y para ello quiero mencionarles una porción bíblica.
Un ejemplo bíblico. Por ejemplo, nosotros conocemos que en el antiguo pacto se nos dice de los alimentos que no se deben de comer, ¿verdad? Eso está en Levítico 11, si lo han leído. Pero en el Nuevo Testamento, como le conocen la mayoría, al Brit Hadashah, el pacto renovado, en la visión a Pedro, ahí los maestros del cristianismo interpretaron que Dios les estaba diciendo: coman de todo lo que hay en la carne. Decía puerco, ratón, conejo, avestruz, todos los animales que en Levítico el Eterno nos dijo que no. Nada más porque se le dijo, y leen y se enfocan en la partecita donde dice: Pedro, mata y come. Pero si leen todo el capítulo, más adelante Pedro explica por qué le puso esa visión Dios. Que era para que él, como judío, no llamara inmundo a un griego, no llamara inmundo a un mexicano, no llamara impuro a las personas. Usó ese ejemplo, eso que ellos conocen, ese concepto de puro o impuro, gracias a los alimentos, para referirles que ahora los hombres, aunque no sean judíos, son santos, son puros, son apartados para el Eterno. ¿Se acuerdan cuando Pedro regresó con los apóstoles a Jerusalén, y les dijo todas las maravillas que Dios hacía con los gentiles? Y les dijo Pedro: si Dios les dio el Espíritu a ellos que no son judíos, al igual que a nosotros, ¿quién soy yo para impedirlo? ¿Quién soy yo para impedírselos? Y díganme ustedes, ¿el Espíritu se le puede dar a alguien que no está dispuesto a limpiarse? No se lo puede dar, el Eterno no se lo da. Se lo da a todos aquellos que de verdad han experimentado una conversión a Dios. De los ídolos a Dios, del mundo a Dios, del pecado a Dios, de Satanás, de la carne, a el Espíritu. A eso se los da, y se los da para que el mismo Espíritu que está ayudando a mantenerse al pueblo judío en pie, guardando los mandamientos, la Torá, las fiestas y todo. Ahora, a toda esa gente que nunca tuvo nada que ver con el pueblo, con los pactos, con las promesas, con las fiestas, ahora puedan, ahora lo comprendan, ahora lo entiendan. Entonces ese es el caso que les puedo citar ahorita para que vean ustedes que el cristianismo, por su emoción, se entiende por la emoción de querer profundizar, de querer conocer, han hecho este tipo de cosas. Por ejemplo, otra cosa es lo de la cena del Señor. Así le llaman en el cristianismo. Pero lo que celebraba el Mesías era Pesaj. A ver, díganme en el Antiguo Testamento, ¿dónde existe eso llamado fiesta, cena del Señor? No existe. Váyanse a Éxodo y ahí celebraron. Lo que el Mesías celebraba era lo que se celebró en Éxodo. Sí lo están entendiendo. Entonces vean cómo sacan de contexto las palabras de los discípulos del Mesías. Cada fiesta del antiguo pacto habla una cualidad del Mesías. Cuando celebraban ellos Pesaj, estaban ensayando la venida del Mesías. Porque Él es el Cordero, Él fue el cumplimiento, ya no hay necesidad de sacrificios. Entonces, lo que ahora quieren hacer nuestros hermanos de Casa de Judá, reconstruir el templo y que se vuelvan a realizar esos ensayos, es que quieren decir, ya ocurrió el verdadero. Es como cuando hacen una obra de teatro. Ensayan tantos meses para ponerla por fin ya en práctica, la verdadera, ¿no? Pero entonces, ya cuando la verdadera se ejecutó, ¿para qué más ensayos? Pero ellos han rechazado el verdadero cumplimiento y quieren seguir celebrando o quieren seguir, en este caso, llevando a cabo ensayos. Ya les había dicho lo del Shabbat. El Shabbat es un ensayo del milenio, del séptimo milenio. Y quien rehúsa guardar el Shabbat semanal o el reposo semanal está diciendo, no me interesa estar en el milenio. Y lean el libro de Isaías 66. Léanlo todo y hasta el final dice, verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí.
¿Quiénes son los que se rebelan? Los que no quieren guardar los mandamientos, lo que Él ordenó. Ahorita lo vamos a ver aquí. Nada más quise poner esos dos ejemplos. Fíjense. Primera de Timoteo 4:1 nos dice en la Escritura: el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos apostatarán algunos de la fe, atendiendo a espíritus falaces. Les voy a dar tres versiones diferentes. Y doctrinas de demonios. En otra versión dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los venideros tiempos han de apostatar algunos de la fe, no todos, sino algunos, dando oídos a espíritus falaces y a doctrinas diabólicas. La tercera versión dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios. Esta está mucho más clara, ¿no? Enseñanzas que vienen de los demonios. Por ejemplo, aprovechando ahorita esto, escuchaba yo a este hombre que les digo que es un maestro dentro del cristianismo y lo siguen millones. Y él decía acerca del Shabbat, que el Mesías quebrantaba el Shabbat. Pero lo que el Mesías no guardaba, eso es diferente, el Mesías no guardaba las tradiciones rabínicas. Pero los judíos decían, creían que no guardar las tradiciones rabínicas es quebrantar el Shabbat. No, el Shabbat se hizo por causa del hombre, para hacerle bien a tu prójimo. No les dijo el Mesías: hipócritas, si su buey o su asno se cae en un hoyo, ¿no le hacen un bien a ese animal y lo sacan del hoyo? ¿O esperan hasta que pase el Shabbat, aunque el animal esté agonizando y se esté muriendo? El ver a un animal en agonía está prohibido dentro del judaísmo. De hecho, el Señor dijo en Génesis, ¿verdad?, a Adán y Eva: gobierna la creación. Y es cuidarlos. No es enseñorearlos, no es golpearlos, no es oprimirlos. Es más, dentro del judaísmo, ellos tienen el concepto de que la carne que se vayan a comer, del animal que sea, obviamente animales que sean aptos, sí se los van a comer, pero les deben de causar el menor sufrimiento posible al pobre animal. El menor, que sea lo más humano se pueda. Pero hoy vemos tristemente los videos que se filtran en la red, cómo los golpean, los patean antes de matarlos. Por eso esa carne, aunque sea carne apta, ha sufrido. Bueno, por ejemplo, les mencionaba los nombres. Raúl Sarmiento se llama este hombre que tiene su canal. Y él, yo veo que sí es un hombre que es apasionado, quiere, ama de verdad a Dios, pero tristemente heredó todas esas doctrinas demoníacas que otros le transmitieron y las aceptó tal cual, sin cuestionarlas. Bueno, otro es Armando Alducin, David Naimon, Chuy Olivares. Estos son de México. ¿Y sabes qué? Para excusarse o tener pretexto para no guardar los mandamientos del Padre, citan erradamente versículos que interpretan sin revisar el contexto. Confunden que nosotros, los que queremos guardar los mandamientos tal cual como están, lo hacemos para ser justificados, y eso es mentira. Están errados, lo hacemos porque nuestra fe no es una fe muerta. Si nos dice, ¿cómo les reprochó el maestro? Estuve enfermo y no fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel también. Tuve hambre y no me diste de comer. Si tú te dices tener fe y no haces nada de eso por tu prójimo, tu fe es una fe muerta. Es como si tuvieras tu cuerpo, no tuviera espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces no. Si nos dice, fíjate, en todos los mandamientos sí dicen, explicó él, no robarás, dice, no hay que robar, no matarás, no matarás, no hay que adulterar, no hay que adulterar, dice, pero nada más el Shabbat, ese sí dice, ese es aparte, nuestro reposo es el Señor. Claro que reposamos en Él porque Él es un espíritu vivificante. Él le da vida a todo aquel que se acerca al Eterno por medio de Él. Pero eso no nos quita de deberes y obligaciones.
A ver, tú dime, cuando tú adoptas a un hijo, solamente al hijo natural, tú le pones deberes y obligaciones y al adoptado lo dejas sin disciplina. ¿Es lógico? No. No haces eso. Un padre no hace eso. Entonces, todos aquellos que no son parte del pueblo de Israel y quieren y se apegan al Dios de Israel y al Mesías que Él puso, están obligados, tanto igual que los hijos naturales, a obedecer las reglas, los estatutos, los mandamientos. No se los va a saltar. Si ni a los originales, a los naturales se los permitió. Si fíjense que dice la Escritura, si ni a los ángeles que pecaron se las pasó, Pues sí. mucho menos aquellos que en la tierra nunca han tenido un contacto con Él. Jamás. La justificación para el pueblo, dice, lo hacemos porque nuestra fe no es una fe muerta. La justificación, escuchen bien, para el pueblo que le falló, o sea, la familia de Jacob. ¿En dónde fue que le falló el pueblo? En el Sinaí. Cuando se fueron tras el amante, tras el becerro y la vaca. ¿Sí o no? Se dijeron, haznos dioses, Aarón. Y ahí va el Aarón y se los hizo. Cuando unos minutos, unos días, un tiempo atrás habían dicho, haremos todo lo que el Señor nos diga. Es como cuando un hombre y una mujer le dicen, oye, ¿quieres ser mi novia? Y le dice, pero me tienes que ser fiel, ¿eh? Sí. Voy a ir por ti a la escuela. ¿Me vas a esperar? Sí, ahí va a estar. Y ya te dio se dio su palabra esa muchacha. Y apenas llegas el viernes por ella y ya está con otro. Así es, así fue el pueblo. Había dicho sí al Eterno y ya de repente que después de días ya estaba con el becerro. Ya estaba con el amante. Se fue tras el amante, violando lo que le había dicho Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí o no? Entonces ese fue el pecado del pueblo. Allí sí iba a ser tomada como esposa, como pueblo especial, sobre toda la tierra, pero por eso permitió que fueran llevadas en cautiverio acá, allá, que espada les viniera, que muerte, todo lo que tú te has imaginado. Es por eso, se alejó la presencia. Pero el Señor, el Creador, no es como los hombres. Él no toma a una mujer ahorita y le dice, sí, mi reina, mira, yo te voy a ser fiel toda la vida. Y ya mañana conoce a otra, a lo mejor más joven, más bonita, y le dice, ay, tú ya estás vieja, ya no te quiero, sácate. Ya tengo a otra. Eso en el cristianismo se le conoce como teoría del reemplazo. Eso es lo que está siguiendo el cristianismo. Dice que Dios rechazó a su pueblo Israel, le dio una patada, sácate, y ya tengo otro pueblo. El cristianismo. Pero eso lo creó Constantino, año 300, siglo III. Por eso se les empezó a llamar cristianos, porque hablaban en términos griegos, Cristo. Esa palabra es griega. Cristo. Por eso los apodaron cristianos. Pero realmente eran judíos los seguidores. ¿Recuerdas cuando Pedro le dice en esa visión de los animales, mata y come? ¿Qué respondió Pedro? No, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Ellos guardaban Levítico 11. Ninguna cosa inmunda o carne inmunda, carne que no es aprobada por ti, he comido. Pero te digo, lo usó esa parte para enseñarle que ya no debería de Pedro ni ningún judío llamar a otro que no sea judío, que Dios llama, que Dios saca del mundo, que lo llama a sus caminos, lo llama impuro, lo llama inmundo. ¿Ves? Por eso no nos deja sin deberes ni obligaciones el Eterno. Ya lo habíamos dicho acá. Erradamente creen que Yeshua, quebrantaba el día de reposo, ¿verdad? Y citan que los judíos lo querían matar a él, al Mesías, porque a su parecer quebrantaba el Shabbat. Yo les dije que no quebrantaba el Shabbat, él lo guardaba, porque él mismo dijo, en el día de reposo, ¿está permitido hacer el bien o el mal? Es para hacer el bien.
Es para que te reúnas con tu familia. Es para que si estás distanciado de la familia, invites a tu familia al Seder, al orden del Pesaj, al Shabbat, para que entiendan el por qué celebramos Shabbat, qué significa el Shabbat. ¿Ves? Entonces, ¿será cierto? ¿No entienden o creen que hacer el bien en el reposo a su prójimo es como trabajar? Ellos creen en el cristianismo que lo que hacía el Mesías, hacer el bien, echar fuera demonios, deshacer las obras del diablo, restablecer al que andaba en pecado como a la mujer adúltera, ¿verdad? Creen que eso que hacía el Mesías es como trabajar en una empresa, como andar de chofer, es diferente. Por eso el Mesías dijo, mi Padre trabaja y aún sigue trabajando, y yo también. Pero porque Él hacía el bien al hombre. ¿A poco ahí dice en la Escritura que Jesús estaba en una empresa trabajando, haciendo llaveros o haciendo de taxista? No dice eso. Lo que pasa es que debemos de profundizar en las palabras. Cuando dice trabajar, quiere decir hacer la obra a la que fue enviado. A libertar a los cautivos, romper ataduras, echar fuera demonios. Ese es el trabajo al que se refiere. ¿A qué encomendó a los apóstoles también? Ir a las naciones. Dice, no vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí se dan cuenta? A hacerlos volver. Esa era la misión del Mesías, hacer volver al pueblo. ¿Recuerdan ustedes que hemos leído mucho Zacarías 8:23? Donde dice que en el final de los tiempos, el Eterno hará que del manto de los tzitzits, así como esa mujer que tenía flujo de sangre, ¿sí recuerdan que por atrás tocó al Mesías y agarró su manto? Y que dijo el Mesías, poder ha salido de mí. Y ya la mujer al no poder ocultarlo, dijo, yo fui maestro. Y dijo, así como has tenido fe, se ha hecho. Y fue sanada. ¿Por qué? Era un guardador, el guardador del pacto. ¿Verdad? Un nazarín. Por eso se la daban nazarín, nazareo. Guardador. Entonces vean. Y citan que el Señor que Él es el Señor del sábado. Él es. Y si es el Señor, y Él está diciendo que se tiene que hacer el bien, que se tiene que anunciar, que se tiene que enseñar los mandamientos, se tiene que hacer. No está diciendo que ya porque confunden los términos. Creen que ser Señor es que el Mesías sí vino a anularlo. Y decir, ¿saben qué? No. El Shabbat del séptimo día ya no lo deben de guardar. Porque estos maestros andan diciendo que lo quebrantó. Pero fíjate lo triste. No entienden que no estaba enseñando, que nos estaba enseñando cómo observar, cómo guardar correctamente el reposo. ¿Verdad? Porque muchos que hacen hoy, según conocedores de las Escrituras, están en el día de reposo y están viendo la tele todo el día, están cantando música mundana. Pero del Señor, ¿dónde está el Señor entonces? Se supone que hay que estar alabando. ¿Qué hacía Daniel? 3 veces al día oraba. ¿Qué hacía Daniel? Alababa, danzaba. Tanto que recuerdan cuando llevaba el arca y su mujer Milca lo vio desde el balcón, dice que lo menospreció, se burló de él. Habrá dicho, pobre, loco, que anda bailando, está enfermo de la cabeza. Eso es lo que tienes que hacer en el reposo. Si en la semana no pudiste mucho estar leyendo, en el Shabbat es todo lo que tienes que hacer, porque no vas a hacer otra cosa más que eso. Adorar, exaltar, leer palabra, ayunar. Bueno, no tanto ayunar porque es un día de alegría, el Shabbat, pero romper, estar orando para que aquellas cosas que no has podido, que te siguen sometiendo, pecados sobre todo, si la mentira, si el enojo, si las palabrotas, si la incredulidad, en ese día es para que tú estés orando, Padre, ayuda a mi incredulidad, como este hombre le dijo, ¿no?, al Mesías. Entonces, no entienden que nos estaba enseñando el Mesías cómo observar o cómo guardar correctamente el reposo.
El reposo se hizo por causa del hombre, ya se los dije. Y no el hombre se hizo por causa del día de reposo. Entonces, no están entendiendo esta parte del por qué se hizo el reposo. Es para que el hombre se olvide de sus afanes. Tiene 6 días que haga lo que quiera. Pero en el día en que el Señor santificó y separó y apartó, es para que busquemos de Él. Ajá. Y recuerden que Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad. Así como enseña el cristianismo de que Él vino a quebrantar el Shabbat. Entonces no era el Mesías. El Mesías verdadero, un padre, un hijo, no va en contra nunca de su padre. Tiene los valores y los principios bien firmes. Entonces el Mesías, entonces Jesús no conocía al Padre. Entonces Jesús era un rebelde contra el Padre. Porque el Padre dijo, es el Shabbat, el séptimo día. Y enseñan ellos que cualquier día de la semana es el Shabbat o el reposo. Entonces el Mesías vino, ese Mesías es falso. Y también enseñó el Mesías, cualquiera que cambiare tan solo una coma o una tilde de la ley, aguas. Vean ahí que dice Mateo, eso lo dice aquí en Mateo. Mateo 5:17 hasta el 36. Mateo 5:17 hasta el 36 y luego el versículo 48. A ver, ayúdame. 5:17 hasta el 36. No penséis que he venido para abrogar la ley y la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que no fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, deja delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que